modelo de maternidad segura y centrada en las personas. Bueno, le damos la bienvenida a Michelle Sandler, que va a ser la primer disertante. Ella es investigadora, activista en derechos sexuales y reproductivos, es antropóloga social con magísteres en estudios de género y antropología médica, es candidata a doctora en antropología y es directora de OVO Chile, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica. Muchas gracias, Michelle, y te damos la bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Se escucha porque estoy con audífono. Bueno, muchísimas gracias por esta instancia, por invitarme. Y bueno, contarles un poquito que yo desde que era estudiante de antropología estaba muy interesada en el tema del parto. Y con una profesora me conseguí permiso para empezar a observar maternidades, ¿no? Atención de partos en maternidades públicas en la ciudad de Santiago. Y eso fue hace más de 20 años y nunca más dejé, ¿no? de trabajar este tema que me apasiona mucho. Y sobre todo porque desde las herramientas de las ciencias sociales y de la antropología en particular, lo que hacemos es observar esto que llamamos etnografía, ¿no? Como observar la cultura, cómo se manifiesta, cómo se ejerce, y mostrar en el fondo a los demás, ¿no? Lo que se está observando desde quizás parámetros o lugares, ¿no? que nos permiten ver las interacciones, las conductas humanas, qué es lo que está ahí sucediendo. Y contarles que para mí de 20 y pocos años, ¿no? Era muy impresionante esta escena de entrar a maternidades en esa época, además, ¿no? Los 90, donde había una completa despersonalización de las mujeres, ¿no? Donde parecía que no se tomaban mucho en cuenta como seres humanos integrales, pero para mí lo más impactante era como que eso era completamente normal, como que nadie parecía llamarle la atención, ¿no? Que hubieran dejado de ser concebidas como seres humanos integrales. Y el impacto que eso a mí me causó, bueno, y a muchas personas, ¿no? Es lo que nos lleva a todas las discusiones de hoy, ¿no? De estos conceptos medio extraños, pero que vamos a conversar un poco hoy de humanización, de respeto, ¿por qué extraños? Porque debiera ser como un lugar común, ¿no? Que la atención de salud y que el parto en especial sea respetado, sea digno, sea humanizado, comillas, pero hay que ponerle estos adjetivos justamente porque en algún minuto dejó de ser así, ¿no? Entonces es como marcar que no debería ser necesario, pero lo ha sido, lamentablemente. Tener que decir debiera ser respetado, debiera ser digno, debiera ser humanizado. Y no es que hayamos dejado de ser humanos, lo que pasa es que dejamos de poner al centro del cuidado los aspectos que son más que simplemente los fisiológicos, ¿no? lo anatómico. Y eso es lo que se está recuperando en las discusiones de los últimos años. Y de eso les quiero hablar hoy día. Traje elementos como de varios lugares, a ver si armamos como una historia de un recorrido y después tenemos un tiempo, ¿no? de debate, de conversación. Me imagino que van poniendo preguntas también o comentarios en el chat, ¿cierto? Y después al final los podemos retomar o ir conversando. Te voy a empezar a compartir acá. Y les cuento también que si quieren ver mis publicaciones o muchos de los temas de los que les voy a hablar, los he escrito también. Entonces, si entran a esta página que está acá abajo, que es ResearchGate, o también hay otra que es academia.edu, y ponen mi nombre, pueden acceder a todas mis publicaciones que están en línea. Todos los textos de los que hable hoy día, está la referencia en la lámina, que también se las voy a mandar después de la clase, y está casi todo disponible en línea, y también después les puedo mandar un dossier. Les decía, ¿no? a Leila y a Silvana que lo que necesiten o lo que quieran profundizar de lo que hablemos hoy día, por favor se pongan en contacto conmigo a través de ellas y les envío todo lo que requieran. Bueno, y empezar con esta lámina, ¿no? Esta imagen de una partera quechua que me gusta mucho, que justamente
pone el centro no del cuidado a la persona, ¿no? Acá vemos un contacto humano en términos muy, muy integrales, ¿no? Que es lo que queremos recuperar en las salas de parto modernas, comillas, ¿no? Contemporáneas, en maternidades. Empezar con un ojo, ¿no? Como con atención, porque yo acá, por supuesto, como antropóloga les voy a traer los elementos culturales, ¿no? A la discusión, para plantear, ¿no? que al hablar del cuidado en la atención de salud tenemos que situarnos, porque hay muchos sistemas médicos, ¿no? En el que se practica ahora más habitualmente, no en las maternidades, es la biomedicina o medicina científica, alópata, contemporánea. Y este es un tipo de medicina o un sistema médico de entre muchos otros y de entre muchas tradiciones, ¿no? Que han existido y que todavía existen en el mundo. Y cuando nos situamos en la biomedicina, esta medicina moderna, ¿no? Tenemos que la invitación es a ver, ¿no? Qué caracteriza y qué distingue a este particular modelo médico de otro. Y acá les traigo un ejercicio que busqué en Google, puse la palabra parto y le saqué una foto de pantalla, y después lo puse, ¿no? en inglés o al revés, este creo que está en inglés, sí, birth, y acá puse parto. Y creo que les pido, les invito a mirar unos segundos, ¿no? Estas imágenes y ver qué ven, ¿no? Qué hay en común en estas imágenes. Que son las primeras que aparecen en el buscador, ¿no? De Google. Por eso yo creo que Google es un buen lugar donde ver como la imaginería contemporánea de un tema, ¿no? Que uno le saca como un pantallazo a qué aparece. Y si quieren comenten en el chat, después lo podemos retomar al final, ¿no? Pero ¿qué les pasa con esto, no? Em, Déjenme ver si yo puedo visualizar el chat mientras comparto. Aquí pusieron dolor, hospitalización. Si quieren, pongan así como lluvia de ideas y yo voy leyendo. Soledad. ¿No es cierto? Fíjense qué participantes hay, en qué posiciones aparece la mujer, qué colores hay, ¿no? Frío, ¿no es cierto? Comparemos esto con la primera imagen que les mostré, ¿no? De la partera empírica, ¿no? Masajeando el vientre de esta mujer en su hogar, ¿no? Camisolines, intervención, ¿no es cierto? Nos aparecen estas imágenes hospitalarias, ¿no? Celeste, ¿no? Estos colores fríos. Mujeres en posición litotómica, si se fijan casi todas, ¿no? De espaldas, azul, susto. Y un foco, si se fijan, en esta fisiología, anatomía, ¿no? Estas imágenes como del libro de obstetricia, ¿no? Acostadas, exactamente, ¿no? Posición horizontal. Personas vemos principalmente profesionales de la salud, ¿cierto? También acá aparecen algunos acompañantes, pero no son los principales, ¿no? Partícipes, sino que vemos principalmente, acá hay un padre, vemos personal de salud. Entonces, esto ya nos da ambiente despersonalizado, dice alguien, ¿no es cierto? Pocas imágenes de piel con piel, ¿no es cierto? Muchas gracias por esos comentarios. Esto nos da una aproximación a este modelo cultural, ¿no? Que se privilegia en la biomedicina. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Que vayamos como conversando. Y si nos remontamos a los orígenes de la medicina moderna, siglo XVI, XVII, hay algunos elementos que es tremendamente importante comentar o reflexionar para que los situemos cultural, históricamente, ¿no? Es una medicina, es una ciencia fundada por hombres, ¿no? Em, donde el protagonismo está en el cuerpo físico, en el cuerpo biológico, anátomo, fisiológico, no en las otras dimensiones del humano. Y donde además hay una lectura androcéntrica, ¿no? Del cuerpo, o sea, desde lo masculino, desde un paradigma. De hecho, cuando se funda la ciencia moderna, las sociedades científicas llaman a fundar el nacimiento masculino del tiempo, a someter, a esclavizar a la naturaleza, ¿no? A instalar estas ideas de ciencia, objetividad, ¿no? Y superar ideas, ¿no? Conceptos como lo subjetivo, lo irracional. Y simbólicamente, ¿no? Se asocia, ¿no? Lo masculino con esto de lo objetivo, lo racional, lo femenino, con lo irracional, con lo emocional.
y el cuerpo, ¿no? La idea de cuerpo en la biomedicina se reduce desde un cuerpo integral, espiritual, emocional, que había también en la Edad Media, ¿no? Que era la conexión con lo divino, el Dios como centro, ¿no? De la filosofía, de la teología. Pasamos a lo humano y a un modelo tremendamente mecanicista. Acá, los que les interesa, ¿no? La filosofía habrán leído quizás a René Descartes, eh, tremendo filósofo muy influyente en la época, que plantea esta distinción entre el cuerpo físico y la res extensa, la extensión de la mente, y la res cogitans, la parte que piensa. Y se instala una idea nueva, ¿no? De un cuerpo en términos mecánicos, similar al reloj, que funciona independientemente de lo que nos pasa a nivel emocional. Y es ese cuerpo físico anatómico que funciona por sí solo, con reglas fijas, ¿no? Del que se ocupa la biomedicina. Y si ustedes piensan en sus textos de estudio, los primeros años sobre todo, de anatomía, patología, fisiología, son en general, me imagino, ¿no? Igual que en muchas partes del mundo, estos fragmentos, ¿no? De cuerpos los van viendo por pedazos, sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, sistema digestivo, el aparato reproductor, y son disecciones, ¿no? Son pedazos. Y pocas veces se habla de la relación con lo emocional o con lo... Después se integran otros ramos, ¿no? Pero que usualmente tienen menos importancia en sus currículas, menos créditos, menos de lo psicosocial y de estos otros elementos, ¿no? Entonces, este cuerpo anatómico, mecanicista, es la base, ¿no? De hecho, los autores, grandes antropólogos médicos latinoamericanos, como Eduardo Menéndez, plantean que justamente el rasgo fundamental de la biomedicina, el rasgo estructurante, es el biologicismo, esta idea de biología ante todo. Y ahora sumémosle cómo se ve el cuerpo femenino en la biomedicina, porque si era una medicina fundada en lo masculino, se erigió el cuerpo masculino como la norma, ¿no? El cuerpo masculino es el ideal y es lo normal. Y por lo tanto lo femenino, en lugar de ser descrito desde lo diferente, como que hay dos tipos de cuerpo, ¿no? Fue descrito desde un inicio como lo desequilibrado, lo patológico, lo abyecto en relación a lo masculino. Si lo masculino es la norma, lo femenino es lo desequilibrado. Entonces los procesos, por ejemplo, hormonales masculinos son la norma. La mujer tiene procesos distintos en términos hormonales, por lo tanto es desequilibrada, siendo el hombre el equilibrio. Las primeras láminas anatómicas, ¿no? Mostraban el aparato reproductor masculino como tal y el femenino como la ausencia de lo masculino. Muy interesante se dibujaba, ¿no? Como un pene invertido, que era el útero, y testículos invertidos, que eran los ovarios, y se decía que esto era la ausencia de lo masculino, era el vacío de lo masculino, en lugar de ser órganos propios, ¿no? En sí mismos. Acá hay una antropóloga muy famosa norteamericana, la Emily Martin, tiene textos muy bonitos, y justamente con cientos de entrevistas, ¿no? De mujeres y estudios de textos plantea que, claro, la biomedicina, la mujer es todo esto que es lo otro y lo desequilibrado. Y si pensamos en los procesos del ciclo vital femenino, ¿no? Son siempre descritos en términos negativos, ¿no? La menstruación, no sé, en Chile decimos estoy enferma, ¿no? O en Chile cuando vamos a parir muchas mujeres dicen me fui a mejorar al hospital, ¿no? Como que estaba enferma. Y si pensamos en los conceptos que usamos para el ciclo reproductivo son usualmente cargados de adjetivos negativos. Acá les pongo algunos, ¿no? Degeneración, declinación, pérdida, desgaste, debilidad, destrucción, deterioro, declinación, ¿no? Desbalance, etcétera. Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, porque en la construcción de la anatomía femenina también aparece como menos apta, ¿no? Para muchas cosas que la masculina. Y por ejemplo la pelvis, ¿no? La pelvis obstétrica, que sabemos que es maravillosa y móvil y que da espacio, ¿no? Para el parto, y que si hacemos partos en movimiento, es tremendamente, ¿no? Como ya decía, móvil. Sin embargo, la mayoría de los textos de obstetricia todavía se describe como un anillo óseo y que dificulta el parto, ¿no? Entonces, en Chile es muy interesante que en nuestra investigación aparece como una idea de una pelvis como chilena, comillas, que sería como estrecha. Muchas de las cesáreas que tenemos altísimas tasas de cesárea todavía se justifican por la estrechez cefalopélvica, que no debiera ser un criterio, ¿no? de realización de cesárea. Se debería dar la posibilidad de la prueba de trabajo de parto antes de diagnosticar, ¿no? Estrechez pélvica.
Pero es interesante porque está muy instalada la idea de que la pelvis dificulta, ¿no? Y además, sumado a que no se le da la posibilidad de movimiento cuando se tienen a las mujeres acostadas y sin movilidad. Entonces vemos ideas como que de médicos, ¿no? En las entrevistas de que esta pelvis es como que no es muy apta, y las mujeres luego también lo explican así, ¿no? Mi pelvis era muy estrecha para el tamaño de mi bebé, por mi estructura física era cero posibilidad de tener un parto vaginal. Técnicamente me dijeron que yo era muy angosta, no había ninguna posibilidad, fue por un tema de mis huesos. Bueno, y nosotros nos hemos ido a mirar, ¿no? Los libros con que se educan los médicos y los obstetras, las matronas. Y por ejemplo, este es el texto que todavía se usa más en Chile, ¿no? El Pérez Sánchez, el Manual de Obstetricia. Fíjense qué interesante, porque en el capítulo de la pelvis obstétrica reproduce esta idea, o sea, acá está, ¿no? Que habría una mujer chilena, que eso ya lo podemos poner en duda, ¿no? Porque sabemos que las poblaciones son tremendamente mezcladas, ¿no? Y que no, ya no existe el concepto de raza, comillas, y no habría algo como una mujer chilena, sin embargo acá sí aparece. Y no solo aparece la mujer chilena, sino que además aparece que tiene ciertos diámetros, ¿no? Fijos, ¿no? O promedio en la pelvis. Y después en el texto aparece que es una pelvis pequeña en comparación con otras poblaciones. Lo interesante es que cuando nos fuimos a investigar de dónde sale esta información, son dos muestras óseas de las tesis de médicos obstetras de la primera mitad del siglo XX y de principios del siglo XX, cuando estaba en boga la teoría evolucionista. Entonces, se está reproduciendo en un texto que se estudia hoy ideas, ¿no? De raza y de habilidad o inhabilidad no ósea que están absolutamente ya fuera de uso. Es muy interesante cómo se reproduce esta idea, ¿no? Que veníamos diciendo de este cuerpo que no es capaz, que no es esta fisiología que no ayuda. Y acá otro ejemplo de la Emily Martin, que es muy bonito, lo voy a contar un poco en breve, pero tiene un texto que se llama Cómo la ciencia reproduce estereotipos de género, ¿no? A partir del análisis del óvulo y el espermio. Entonces ella cuenta cómo, déjeme ver acá mi pantalla, cuenta cómo tanto en los documentales, ¿no? De biología, de la reproducción, en los textos también, se representa todavía, menos que antes, ¿no? Pero se representa esta idea de los espermatozoides como estas células muy activas que van como a la batalla, que van compitiendo, ¿no? Que van, y el óvulo como esta célula pasiva que espera, ¿no? Que espera como que este espermio la despierte. Y si se recuerdan, yo me acuerdo claramente en el colegio cuando me mostraban en esas excelentes clases, ¿no? De comillas, de educación sexual, me imagino que no debe ser muy distinto en otros países, nos mostraban este documental con música como de batalla, ¿no? Que van los espermatozoides como tan, 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 ¿no? Compitiendo y superando obstáculos, y el óvulo ahí espera plácido, con música, ¿no? Tranquila, hasta que llega un espermatozoide y lo despierta. Esta imaginería, ¿no? La compara la Emily Martin con la de la Bella Durmiente, ¿no? Que la Bella Durmiente solo duerme y el príncipe no batalla con dragones, con espinos, con hace todo esta epopeya, ¿no? Hasta que llega y la despierta con un beso, como lo activo en el cuerpo de lo masculino, lo pasivo en el cuerpo de lo femenino. Cuando sabemos que son las dos células tremendamente activas, que los procesos químicos que despliegan, o sea, si se requieren mutuamente, ¿no es cierto? Que es complejísimo el proceso que sucede, pero se le carga de género, ¿no? De estereotipos de género que son culturales a estas células. Entonces, por eso les ponía acá la idea de la Bella Durmiente. Ahí les dejo más detalles. Acá les pongo un texto sugerido que está disponible en línea, también es muy bonito, de una autora española, Dolores Sánchez, y que también hace este mismo análisis de un texto de obstetricia de un médico español en este caso, y va leyendo cómo está lleno, ¿no? De estos estereotipos de género y cómo dice que las mujeres son desbalanceadas hormonalmente, que son... De hecho, hay una cita muy impactante que la tengo muy grabada de este texto de obstetricia que dice que las mujeres hiperluteínicas son por lo general menos atractivas, pero hacen muy buenas dueñas de casa, en un texto de obstetricia, ¿no? Entonces, eso es ciencia objetiva, comillas, o eso es cultura proyectada y esa es un poco la invitación que nos hacen estas autoras, ¿no? Que es a despertar lo que parece acá.
El desafío feminista es el de despertar a las metáforas que duermen en la ciencia, o sea, darnos cuenta de cómo proyectamos imaginería cultural en lo que estamos estudiando, observando, ¿no? Y esta idea es muy importante, ¿no? Como muy bonita, como decir, bueno, ¿cuánto de cultura hay, ¿no? En esto que hacemos, ¿no? En esto. Y acá vamos sumando autoras, ¿no? Esta es la Robbie Davis Floyd, antropóloga norteamericana, estadounidense, y ella dice, bueno, sumémosle que después, ¿no? De este apogeo y de esta fundación de la ciencia moderna, de la obstetricia moderna, siglo XVIII, ¿no? 19, estamos en el periodo de la industrialización, ¿no? Que es la época en que se construyen los grandes hospitales. Teníamos esta idea de que el progreso es el control y dominio de la naturaleza. Se le suma, ¿no? Esta idea organizadora de la producción en masa, ¿no? Las grandes fábricas. El uso intensivo de tecnología, lo que ya veíamos, ¿no? Mente superior a cuerpo, este cuerpo físico, cuerpo máquina, cuerpo mecanicista. Y si esto lo trasladamos al hospital, ¿no? Y a las maternidades, nos vamos a encontrar con estos mismos principios, ¿no? Del industrialismo representados, ¿no? En la sala de parto. El hospital, ¿no? Como fábrica, el cuerpo femenino como una máquina no defectuosa, el bebé como producto. Hubo muchas maternidades en el mundo que llegaron a aplicar la cadena de intervenciones de rutina en todas las mujeres, aunque fueran absolutamente de bajo riesgo fisiológicas, ¿no? O sea, hay muchos reportes, ¿no? De maternidades que de entrada, rasurado, enema, inducción, oxitocina sintética, rotura de membrana, inmovilización, monitoreo fetal continuo, imposibilidad de ingerir líquidos, comer alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente en algunas maternidades eso todavía es bastante norma. Me imagino que ustedes también habrán escuchado, como en muchos otros países, ¿no? Que el buen turno es el que saca a las mamás, ¿no? No es el que las pastorea, no es el que las deja para el siguiente turno, sino que ese personal de salud sería como comillas flojo, ¿no? Eso todavía se escucha mucho, por ejemplo, en Chile. No sé, ¿hace nación o estoy, estoy equivocada? De hecho, en un curso esta semana hablábamos de eso, como de que le hacían bullying a un turno porque eran pastoras, les decían, ¿no? En Chile, que pastoreaban a las mujeres, las dejaban ahí, ¿no? Eso estaría bien hecho, digamos, estaría basado en evidencia actual, ¿no? El dar el tiempo fisiológico, el acompañarnos, que este proceso suceda. Sin embargo, todavía tenemos esta lógica muy instalada de que hay que acelerar, De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud, en sus últimas recomendaciones del 2018, dice enfáticamente que hay que dejar de calcular el trabajo de parto con aumento de 1 centímetro de dilatación por hora, que eso es absolutamente irreal. Lo único que nos va a llevar es a intervenir innecesariamente, ¿no es cierto? Que hay que dar tiempo. Yo, sin ir más lejos, mi primer parto fue un trabajo de parto de 36 horas. Y maravilloso. Me cansé harto, fue tremendo, no largo, pero maravilloso y no se hace ningún problema, ¿no? Pero si hubiera estado en este modelo, hubiera sido difícil esperar, ¿no? 36 horas a acompañarme a que... O sea, que hay una idea de optimización, ¿no? De tiempo, de esta cosa del reloj. Hay una autora sudafricana, la Rachel Chadwick, que habla de esta lógica del reloj, como los cuerpos de reloj, ¿no? Qué hora es, cuánto se ha dilatado, todas estas medidas, el reloj sonando, ¿no? En la sala de parto como un elemento súper central, la ficha, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado como un criterio central, independientemente de que los latidos estén perfectos, de que la mujer se vea perfecto, pero el tiempo, ¿no? La optimización es como una cosa de muy, muy, muy instalada. Entonces, son estas metáforas, ¿no? Muy potentes que siguen operando a pesar de que sabemos y está toda la evidencia que nos demuestra que esto es negativo y que causa daño. Pero seguimos operando y seguimos enseñando, ¿no? Muchas veces con esas lógicas. Y este es un ejercicio de talleres de parto de mi amiga, colega, la Pascal Pagola, que yo también los he dictado con ella, que hacemos el ejercicio, ¿no? De que cada uno actúa una intervención y finalmente la mujer desaparece, ¿no? Porque se trata de una cadena finalmente, o sea, el protagonismo, ¿no? Del proceso es hacer todas estas cosas, estos procedimientos, en lugar de estar escuchando y atenta a lo que esa mujer está viviendo y necesita, que muchas veces no se necesitan muchas o ninguna de estas intervenciones. Y volvemos, ¿no? a esta imagen, a recordar que la salud es un campo cultural. Y en este caso, como esta idea fuerza, ¿no? De la que hemos hablado hasta ahora,
La biomedicina, este modelo médico particular, es un producto cultural, es producto de una forma de ver el mundo de un determinado momento histórico de la cultura occidental, ¿no? Entonces estas ideas de objetividad las podemos poner en pregunta, ¿no? Porque hace sentido para una determinada forma de ver la vida, de ver el mundo. Queremos seguirlo viendo así, estamos en transformaciones profundas, ¿no? Que hacen necesario que nos replanteemos el paradigma. Esto no significa dejar de hacer intervenciones que salvan vidas, ¿no? Por supuesto que no, la tecnología es maravillosa, pero sí significa usarla con discreción, ¿no? Y devolver el protagonismo o el centro del cuidado a esto que estábamos diciendo, comillas, humano, en un sentido integral, mucho más que este cuerpo físico. Y por eso que este movimiento, ¿no? De repensarlo empezó a conocerse como de humanización. Y este era el doctor Marsten Wagner, maravilloso médico que fue director del programa de salud de la salud de la mujer, salud materna de la Organización Mundial de la Salud, que ya falleció, pero hablaba de esta metáfora de que los peces no ven el agua, ¿no? Como de que el personal de salud está tan imbuido y ha sido socializado, enseñado en este modelo de forma tal que ya no ve lo que está haciendo, entonces que hay como que sacar la cabeza del agua para darse cuenta, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo. Y empieza este concepto de humanizar, como les decía, en el sentido de recobrar lo que nos caracteriza como humanos, ¿no? Que somos seres integrales, que somos mucho más que cuerpos físicos. Y por eso este concepto fue el que se decidió empezar a usar en los años 80, no 90, y en el movimiento latinoamericano se optó por usar el concepto de humanización del parto como un llamado de atención, en el fondo decir, bueno, recobremos estos elementos más integrales, ¿no? de lo humano. Cuando hablamos de estos conceptos, porque nos estamos aproximando a estos conceptos de cuidado, de respeto, tiene que ver, ¿no? con el respeto, como decía, dignidad, compasión. En Chile hablamos de parto personalizado, ¿no? De devolver a la persona, cada persona es única, es individual, es distinta, integral en el sentido de nuevo, de que no somos solo una dimensión física, sino que emocional, espiritual, comunitaria, cósmica, o sea, todas las dimensiones que le queramos sumar, ¿no? No somos solo carne, ¿no? Y si miramos las definiciones, ¿no? de los lineamientos de salud internacionales, la OMS define la calidad del cuidado, ¿no? Con elementos, ¿no? de centrado en las personas, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Entregar cuidado que tome en consideración las preferencias y aspiraciones de las personas, ¿no? De las personas como individuos y como culturas, como comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto del cuidado centrado en las personas? Que es un concepto central ahora, ¿no? en salud. Situar a las personas al centro de la atención, enfocarse en sus propias necesidades, respetar sus contextos individuales, familiares, comunitarios, considerarlos como parte activa del proceso de atención, no simplemente no como receptores pasivos de prestaciones. Y más que buscar solo una vida funcional, cuando nos fijamos solo en el cuerpo físico, no es que este cuerpo físico siga funcionando, ¿no? Pero es mucho más que eso, es una vida significativa como meta. Ahí me equivoqué en una letra. Esta idea, ¿no? Que me imagino que también la han escuchado mucho, que finalmente cualquier cosa que pasa en el parto, bueno, pero si el bebé está bien, ¿no? Como que si el bebé salió vivo, la mujer está más o menos entera, estamos listos, ese fue el producto de la gestación, ¿no? Pero dejando de ver todo lo que ocurrió en el camino, que puede ser tremendamente impactante, hasta traumático, ¿no? En las experiencias vitales de esas personas. Pero físicamente, este cuerpo físico está ahí, está vivo, ¿no? Está entero, está... entonces es mucho más que eso. Y eso justamente es lo que se está poniendo en la palestra. Y de hecho el modelo de calidad de cuidado para la atención, ¿no? materna tiene las dos dimensiones con el mismo peso, ¿no? Ahora, ¿no? Es la provisión del cuidado en términos técnicos, esta parte más azul, ¿no? Y la experiencia del cuidado, esta columna más naranja. Y de hecho, por eso mismo las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se llaman para una experiencia positiva del nacimiento, como al centro del cuidado, ¿no? Esto significa comunicación eficaz, en cual la mujer y la familia conozcan sus derechos, comprendan lo que sucede, sepan qué esperar, atención con respeto, dignidad, acceso, apoyo social y emocional. Y como les decía, estas dos iniciativas o recomendaciones muy importantes
la primera, la más relevante en estos dos lineamientos, es la atención digna y respetuosa, ¿no? Con el protagonismo de los usuarios, ¿no? Están estas recomendaciones que me imagino que las conocen del 2018, que son 56 recomendaciones de la OMS, y de nuevo, acá el foco cambia de la atención técnicamente adecuada, que era antes, ¿no?, a la experiencia de parto positivo, con qué experiencia encarnada nos quedamos, ¿no? Transformar la atención a mujeres y neonatos para mejorar su salud y bienestar. Y esta otra iniciativa les recomiendo, y les puse también en la página web, revisarla. Es una iniciativa muy bonita, también reciente, de todas las asociaciones internacionales de atención materna, la Asociación Internacional de Matronas, de Pediatras, de la FIGO, ¿no?, la Federación Internacional de Ginecobstetras, que llegaron como a es como el mismo formato del Hospital Amigo de la Madre y el Niño, ¿no? Pero ahora con una atención mucho más integral de todo el proceso de gestación, parto, puerperio. Entonces, son los pasos, pero son 12 pasos, ¿no?, para estas como maternidades seguras y respetuosas de la familia, en el fondo. De nuevo, la primera es la atención digna, respetuosa. Está muy interesante, y además las maternidades se pueden adherir. O sea, lo que están haciendo ahora es levantar, ¿no? En Chile tenemos una maternidad, la del Hospital de la Florida, que uno se inscribe en el fondo, y lo que hacen es hacer un acompañamiento en llegar a lograr estos 12 pasos. La idea es que cada vez más maternidades, ¿no?, se vayan sumando a esta iniciativa. También les recomiendo revisarla. Bueno, y ¿por qué no? Acá voy a pasar un poco rápido, pero ¿por qué este cambio, ¿no? O sea, ¿por qué ahora este foco tremendo en la dignidad, el respeto al centro de la atención? Porque ya los reportes, ¿no?, de abusos, de falta de respeto en la atención del nacimiento cobraron mucha centralidad, ¿no?, en la investigación de la última década. Esto viene hace unas 3 décadas, ¿no?, con mucha fuerza, pero fue desde el 2010 que en el mundo del norte, comillas, ¿no?, se puso como tópico central, y empezaron a haber revisiones sistemáticas. Estas dos son del año 2010 y 2015, que muestran, ¿no?, que en todo el mundo hay investigación que muestra, ¿no?, y hay evidencia que muestra cómo las mujeres son abusadas, comillas, en el nacimiento, con distintas, de aquí les pongo un ejemplo nomás, pero si ustedes ponen de nuevo en un buscador académico el concepto de abuso, falta de respeto en el nacimiento, les van a aparecer cientos de papers y con una cantidad de trabajos nuevos, ¿no?, cada día, que son impresionantes en todos los continentes. Hay una discusión interesante de cómo medirlo, ¿no?, de cómo, y el que más se usa es este de acá abajo de Boren y colegas, que identifican como 7 dimensiones de esta falta de respeto, ¿no?, que son abusos físicos, verbales, sexuales, faltas de información, faltas de procedimientos adecuados de consentimiento informado, entre otros, que son muy usados en la investigación de todo el mundo. Estos mismos estudios son los que llevan a esta declaración de la OMS, ¿no?, del 2014, de la prevención y erradicación de la falta de respeto y abuso en la atención de parto y maltrato, ¿no? Y acá otro documento clave, el que está acá abajo, del 2019, de las Naciones Unidas, porque cada año, ¿no?, hay ciertos tópicos también que cobran relevancia, y el 2019 la relatora de violencia contra la mujer eligió, ¿no?, el tema de violencia obstétrica como el del reporte anual, y de nuevo recolectó informes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para mostrar que los abusos en la atención de nacimiento eran graves y eran una violación a los derechos humanos y de las mujeres, ¿no?, de carácter muy, muy, muy grave. Entonces, está reconocido ya a nivel mundial, el Parlamento Europeo también lo ha reconocido, cada vez más hay cortes internacionales, ¿no?, que lo están reconociendo. Entonces, es un tema que está como en la agenda de salud internacional con una relevancia muy grande. Y en Latinoamérica somos pioneros en este tema, ¿no?, desde los 80, que hay organizaciones que trabajan en los derechos sexuales y reproductivos, no desde un enfoque de género, pero específicamente en el parto. Quizás porque es el continente que tuvo como la más explosiva medicalización, ¿no?, con muchísimas intervenciones de rutina, con la cesárea que lidera en el mundo, ¿no? Latinoamérica y el Caribe como región lidera las cesáreas en el mundo por muchos puntos. Son muchos los países que ya están superando el 50% de cesáreas y 70% y más en salud privada, ¿no? Entonces está la Red por la Humanización del Nacimiento, la REUNA de Brasil, después la Relacaupan, ¿no?, en el 2000, que también se fundó en una reunión en Brasil, en Fortaleza.
Y acá les pongo el famoso mapa invertido de Torres García, porque acá como Latinoamérica instaló esta temática, ¿no? Como un tema de derechos humanos y de violencia de género, además. Y justamente en eso somos quizás pioneros, porque mucho más que un problema de comillas, mala atención en general en la salud, en Latinoamérica el debate que se levantó es de que es un tipo de violencia de género. Y acá les pongo artículos de colegas de Brasil, de México, desde los 80, los 90, que ya lo planteaban así, ¿no? Violación a los derechos reproductivos, violencia de género. Y el concepto justamente de violencia obstétrica se acuña en Latinoamérica en la Ley de Violencia contra la Mujer de Venezuela del 2007. Acá les dejo también textos que les pueden interesar. Este de la derecha es un compendio de capítulos de varios países latinoamericanos que está gratuito en línea, está muy interesante. De este yo escribí el prólogo, que tiene como un debate conceptual, un desarrollo conceptual de estos conceptos, ¿no? De abuso, falta de respeto, maltrato, violencia obstétrica, que no son lo mismo en el fondo. Y justamente lo que planteamos y lo que hace el concepto de violencia obstétrica es de instalar el componente de género, ¿no? Es un abuso que es distinto al de otras prestaciones de salud, porque se ejerce sobre mujeres y adquiere características de violencia de género que son comunes a otras violencias de género. Lo pueden leer, o sea, lo podemos profundizar también, pero no da lo mismo en el fondo qué concepto usar. Y además lo que es bonito y me gusta a mí también del concepto es que alude a los factores estructurales. No se trata en el fondo, comillas, de malas personas, ¿no? Sino que se trata de sistemas que enseñan en este modelo, ¿no? Y que lo normalizan. Entonces, porque un enfoque que lo transforma en personas que hacen mal su trabajo, en el fondo, es corregible cambiando esas personas o haciendo algunas capacitaciones, que no es suficiente. O sea, cuando lo vemos a nivel estructural, es mucho más profundo que eso. Es un sistema educativo, es este modelo médico del que hablábamos, son los estereotipos o los imaginarios de género de la sociedad, ¿no? Esta visión desvalorizada de lo femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces que hay que trabajar con educación sexual integral desde temprana edad, con mallas curriculares actualizadas, ¿no? En todas las carreras de salud, con educación a las usuarias, desde también en todos los niveles, reduciendo, por ejemplo, los incentivos económicos que hacen que haya muchas de las intervenciones obstétricas de rutina, ¿no? Esto de sacar los partos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, alude como a una estructura mucho más compleja. Y en Latinoamérica, como bien saben, ¿no? Tenemos un movimiento muy potente y que ha sido también inspiración para todo el mundo de feminismo, ¿no? Desde el Ni Una Menos, que nació en Argentina, en su país, ¿no? Las tesis, me imagino que las conocen, ¿no? Las famosas tesis de Chile del estallido social. O sea, hay un movimiento muy potente que visibiliza, ¿no? Estas violencias de género y en la cual la violencia obstétrica también ha tomado protagonismo. Cuando lo llevamos, y con esto ya voy bajando como las experiencias para ir cerrando, pero cuando lo llevamos a este foco, ¿no? De la experiencia encarnada, cuando decíamos que la OMS dice la experiencia positiva, ¿no? La experiencia es central y también fue tremendamente desestimada durante mucho tiempo, ¿no? Como decíamos que los indicadores son principalmente médicos, o sea, piensen ustedes en las fichas clínicas que llenan. Los indicadores son principalmente fisiológicos o integrales. ¿Cuántas casillas tienen de progresión de parto, centímetros, no, la medicación que se usó, y cuántos tienen de bienestar psicosocial? ¿No? Entonces, ¿dónde queda la experiencia, no? La experiencia no ha sido protagonista, y eso es justamente lo que... Y cuando vamos a los relatos de mujeres, ¿qué es lo que más aparece? ¿Cómo fueron tratadas, el componente relacional, o si le hicieron una cierta intervención, ¿no? Es mucho más importante el cómo se sintieron como personas, ¿no? En los relatos. Y acá un elemento tremendamente importante, porque a veces tendemos a reducir quizás este problema a cesárea o parto vaginal, o que se hizo una línea de intervenciones o no, se le aplicó no oxitocina o rotura de membranas, pero mucho más que eso es si la mujer fue considerada o no como persona integral, si fue informada, considerada, fue parte, ¿no? del proceso. Si tuvo que ser necesaria, fue una cesárea necesaria, y fue informada, y fue en un contexto de cuidado.
esa experiencia sigue siendo positiva, sigue siendo satisfactoria en el fondo. Incluso si hay un, comillas, mal resultado obstétrico, pero esa mujer fue informada, fue acompañada, vio lo que se hizo, ¿no? Es muy distinto que si no fue partícipe y simplemente se va dando cuenta de lo que está pasando sin participar, ¿no? Y ahí me acuerdo de un caso muy potente de los muchos que tenemos, ¿no?, en el observatorio, pero una mujer que tuvo una hemorragia, ¿no?, durante el parto muy grave, y la llevan, ¿no?, muy rápido a la emergencia, y mientras van con la camilla y con ella, ¿no?, corriendo por el pasillo, escucha cómo van hablando de que usualmente las mujeres mueren, ¿no?, con estas hemorragias, en voz alta, y ella está despierta, ¿no? Bueno, luego la sedan, y cuando despierta en el postoperatorio, ella pensaba que estaba muerta, porque había escuchado que se iba a morir, ¿no? Y le toma mucho tiempo darse cuenta que no murió, tampoco la dejaban preguntar, porque si trataba de hablar, la callaban porque era la emergencia, etcétera, ¿no? Y ella desarrolló después un cuadro de traumático postparto muy grave, no salía de la casa, no sentía que podía morir en cualquier minuto, que su hija podía morir. Y cuando lo comunican, ¿no?, a los equipos de salud, le dicen que es puérpera, que son las hormonas, además le dicen que no ha superado el trauma de la pérdida de su padre, que había muerto hace pocos meses, ¿no? Completamente se desestima esa experiencia encarnada de ella, de que pensó que había muerto, ¿no? Entonces, el contexto de atención en ese caso fue tal que produce esa experiencia no encarnada, cómo ponernos en ese lugar, ¿no? Y que esa misma experiencia de emergencia pudiera haber sido vivida no desde otro lugar, informado, diciéndole todo va a estar bien, estamos acá, en lugar de como que ella no estuviera ahí hablando en voz alta, ¿no?, O sea, acá les dejo algunos textos también, porque hay una producción muy bonita de esta idea de activismo basado en la evidencia, ¿no?, que es como al levantar los testimonios encarnados, las narrativas, ¿no?, las experiencias de parto en este caso, sistematizar esa información y llevarla, ¿no?, con rigurosidad metodológica a conversar con el conocimiento, comillas, autorizado o oficial o médico, podemos generar lugares nuevos, ¿no?, en los relatos, que es lo que está pasando ahora con las nuevas normativas y con las nuevas. Son décadas de sistematización de experiencias encarnadas de mujeres que ahora nos llevan a hablar de trastorno no postraumático del parto, que nos llevan a hablar de la experiencia como central, que nos llevan a hablar del cuidado en estos términos. Entonces, cómo esta experiencia encarnada escala para transformarse en interlocutor, ¿no?, de esta visión más reduccionista, que es la que primaba desde el conocimiento experto en el fondo. Entonces, y es muy bonito porque se generan nuevos lugares, ¿no?, nuevos lugares epistémicos de saber, de comprender. Acá les pongo como ejemplo, esta encuesta está en línea, está muy interesante, la hicimos el 2017 desde el observatorio, tuvimos más de 11.000 respuestas completas a la encuesta, una muestra gigantesca, con una encuesta de 71 preguntas. Y lo más bonito es que la última pregunta era una pregunta abierta, como que si quiere contar su experiencia la puede narrar. Vimos 9.000 narraciones de parto. Son miles de páginas que seguimos leyendo y estamos publicando y tratando pero que ya no se puede negar, ¿no? Porque lo que nos pasaba antes era que, claro, hacíamos mucha investigación cualitativa, pero siempre un poco la respuesta era desde autoridades de salud, ¿no? Qué importante, qué terrible, pero estos son casos aislados, ¿no? Esto antes sucedía, pero ya no sucede, esto era en los 70, en los 80, esto ya se superó. Pero cuando uno le muestra una información de esta magnitud, digamos, ¿no? La mitad de nuestra muestra eran partos de los últimos 3 años. Entonces no me pueden decir que esto pasaba en los 70, porque mire, estas son mujeres que han tenido sus partos en los últimos 2-3 años en maternidades de todo Chile. Es un conocimiento muy relevante. Y lo que les traigo a continuación justamente son testimonios, ¿no?, de este instrumento. Acá simplemente 2 fotos de maternidades en Chile al mismo momento, esto era alrededor del 2008, 2009, una maternidad, ¿no?, con este modelo tremendamente tecnocrático, despersonalizado, y otra que ya había hecho la transformación a estas salas más integrales, más de cuidado, donde la sola disposición de los objetos, ¿no?, nos muestra cuál es el modelo que ahí prima, que se privilegia. Entonces, en este lugar, ¿no?, el lugar de despersonalización, ¿no?, cuando las mujeres no se... Y acá les quiero poner 2 extremos, porque no nos da el tiempo de
la mayoría de las experiencias son de muchos matices, ¿no? De lugares de cuidado, de otros que van y vienen, ¿no? Pero si nos vamos como a los extremos, y acá les quiero traer una reflexión como filosófica en el fondo, porque además hay muchas filósofas ahora trabajando este tema. De hecho, tenemos un grupo de estudio, principalmente con investigadoras europeas, de filosofía del parto. Y como les decía antes, ¿no? Lo que aparece como central es este lugar epistémico, el lugar de ser persona, en los relatos más crudos, ¿no? Mucho más que si hubo ¿no? una intervención, si hubo ¿no? una cesárea, ¿no es cierto? Si yo fui persona o no, ¿no es cierto? Esta idea de que me sentí tratada como un pedazo de carne, nadie tomaba en consideración que yo lloraba, que tenía miedo, me sentí tratada más como un objeto, como un mueble que como persona. Me sentía como objeto de estudio, como cosa, no como persona. Lo cual, por supuesto, toma más peso o se agrava, ¿no? En mujeres más vulneradas, en las posiciones más vulneradas de la sociedad. Eso se comprueba en todo el mundo y en nuestros estudios también. Son las mujeres con menores niveles educacionales, atendidas en salud pública, las que reportan mayores abusos. Y este lugar no es el extremo negativo, ¿no? Pero puede dejar secuelas muy profundas, como ustedes ya saben, ¿no? El vacío era enorme, tardé 14 años en tener otro hijo, solicité cesárea programada para no pasar por un parto nuevamente. Nunca más en mi vida quiero tener un bebé, siento que me marcaron para siempre, el daño a mi persona fue irreversible, la herida queda muy abierta para siempre, se graba en la memoria del parto de nuestros hijos, la cual es imborrable. Esta última es muy potente porque es como la transmisión intergeneracional, ¿no? Como esto de la epigenética que conocemos ahora, cómo se heredan, ¿no? Las marcas emocionales que tenemos. Este es el lugar donde no fuimos persona, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Esta reflexión filosófica, ¿no? Del lugar epistémico que ocupamos, justamente que cuando no estamos cuidando, no estamos respetando, lo más grave es que silenciamos a la persona, no la reconocemos como ser humano, ¿no? Entonces, acá hay algunas autoras, ¿no? Prácticas de silenciamiento, domesticando cuerpos, ¿no? Todo el control, shoot, que se calle, que haga esto, que haga lo que le dicen, que se porte bien, que siga las instrucciones, que si se queja, ¿no? Pero no se puede quejar, ¿no? Como, y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de género, ¿no? Con estereotipos de cómo las mujeres deben comportarse, cuál es la adecuada sexualidad, cuál es la... Nosotros, por ejemplo, en nuestro instrumento en Chile, también las niñas adolescentes reportan muchas recriminaciones por el ejercicio de la sexualidad a temprana edad, ¿no? Eso de que no las gozaste, que ahora como que ven a pagar, ¿no? Tus pecados, muchas relatan, por ejemplo, que les demora la anestesia, como diciéndole que es un castigo explícitamente por haberse portado mal. Eh, Algunas cosas muy crudas, ¿no? Pero ahí estamos, de nuevo, ¿qué está primando, no? Acuérdense esta imaginería de género, ideas sobre el adecuado comportamiento sexual de la mujer, ¿no? Y si hacemos paralelos con cuando se desestiman las experiencias de abuso sexual, de violación, no son tan distintas, ¿no? Como de castigo por no haberse comportado, ¿no? Como correspondía. Entonces es muy potente, muy interesante llevar ese tipo de reflexión. Por ejemplo, la Sara Cohen Chabot es una filósofa mexicana israelí. Y acá lo que dice es súper interesante, porque ella empieza con este tema justamente por sus propias experiencias de parto, que fueron muy, muy crudas. Y ella dice, como metafóricamente, analiza que lo que sucede es como que la mujer de parto, si se la deja libre, es una mujer tremendamente potente, sexuada. De hecho, ustedes me imagino que se han visto partos naturales, ¿no? Los ruidos que se pueden hacer son muy parecidos a los ruidos orgásmicos, ¿no? Los sonidos guturales, los sonidos. Y ese tipo de sonidos incomoda mucho, ¿no? Usualmente en los espacios médicos. Entonces hay un silenciamiento de aquello, ¿no? Como shoot, como... Entonces la Sara lo que plantea es, en este minuto de potencia sexual femenina absoluta, la sociedad, de nuevo, no estamos hablando de malas personas, es como que la cultura no sabe cómo lidiar con ese cuerpo sexuado potente, ¿no? Y la tiene que devolver a su lugar de feminidad dócil, de feminidad bien comportada, de mujer de pierna cruzada, digamos, ¿no? Como de devolverla a su lugar
Y en términos simbólicos hace mucho sentido si lo pensamos con muchas de las interacciones, a diferencia de cuando hay escenas de cuidado integral, ¿no? Que eso es no solo permitido, sino que, o sea, justamente es la libertad lo que se promueve, ¿no? Que ella haga lo que siente, lo que necesita, cómo se sienta persona, cómo se sienta, o sea, viéndolo como este lugar de agencia, del lugar del mundo, ¿no? Como es muy potente. Estoy mirando la hora porque me quedan unos minutitos. Y cuando nos vamos al lugar de nuevo, estoy simplificando yéndome como a lo extremo y saltándome todos los matices, pero si nos vamos al cuidado integral es justamente lo opuesto, es la justicia epistémica, ¿no? Que también mucho debate ahora qué es lo que es justicia epistémica, qué es lo que es ser persona. Y si miramos los testimonios tienen elementos en común tan claros y tan de sentido común, ¿no? De que me sentí cuidada, me sentí respetada, me escucharon, pude dar opiniones, pude decir cómo me sentía y hubo respuesta a eso, ¿no? Por ejemplo, fue muy respetuoso, sintiéndonos protagonistas de este momento tan preciado. Terminé sintiéndome muy empoderada, feliz, porque fui oída y acompañada. Una experiencia maravillosa, perfecta, llena de amor y contención. Un equipo profesional que tuvo paciencia, esperó los tiempos del proceso. Estuve siempre acompañada. Tuve a mi hijo conmigo piel con piel cerca de 3 horas. Voy a adelantarme y ahí me devuelvo a la otra. Mi parto fue bueno porque me respetaron, me trataron con amor. Fue un ambiente amoroso, de mucha contención. Se respetaron mis movimientos, mis tiempos, mis emociones. Todo fluyó a mi propio ritmo, sin imposiciones de parte del equipo médico. Me sentí en plena libertad. Fue muy respetuosa. Ahí está repetida, perdón. Tuvo autonomía completa para todas mis decisiones. Fue lejos la mejor experiencia de mi vida, ¿no? O sea, se me dejó ser lo que yo necesitaba hacer en ese momento, un poco. Y incluso hay muchos de estos relatos que, como les decía, no son lo que se esperaban, ¿no? Ellas querían un parto vaginal, fue una cesárea, o muchas cosas pueden pasar, o no querían anestesia, sí lo utilizaron, pero fue flexible, fue a su ritmo, fue lo que ellas necesitaron, si ellas cambiaban de opinión, el equipo las acompañó, ¿no es cierto? Y acá vemos los elementos contrarios, ¿no? A lo de la injusticia epistémica. En el fondo, los contextos afectivos, comunicativos, son los que posibilitan darle un sentido a la experiencia de parto. Si no se me permitió, ¿no? Comunicarme, si no me sentí cuidada, no puedo darle sentido a esta experiencia. Para construir, ¿no? Estas formas encarnadas de agencia. Muchas veces en el cuidado integral en las narrativas es muy bonito porque se pasan de la primera persona singular al plural. Se habla muchas veces de nosotros, incluyendo al equipo de salud, ¿no? Es como un equipo, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de todos, ¿no? El cuidado adquiere un carácter moral, este es otro maravilloso antropólogo, Arthur Kleinman, un sentido existencial, motivado por el compromiso por los demás. Entonces acá no estamos temerosos del otro, estamos trabajando en equipo, estamos por eso es esa cosa colectiva que es muy bonita. Entonces, ¿cuáles son los elementos en comunes de esta idea, ¿no? Cuando hay este cuidado, respeto integral? De nuevo, este concepto de persona en sentido integral, como agente activo, las necesidades son protagonistas, ¿no? Contexto de respeto, trato digno, empático. Esta idea de respeto vinculada al reconocimiento de los sentires, saberes, conocimientos, que son considerados, no son desestimados, ¿no? Son parte son considerados como sujetos epistémicos con conocimiento legítimo, lo que se podría nombrar como justicia epistémica, que es justamente esto que está, como les contaba, al centro del debate como de la filosofía del nacimiento en los textos más actuales. Como ser persona, ¿qué significa ser persona? Y cómo el minuto del parto, ¿no? es un ritual tan potente en que definimos lo que queremos ser como especie, como seres humanos. Los mensajes que estamos mandando en este rito, ¿no? De bienvenida de los nuevos seres humanos son tremendamente importantes, ¿no? Cómo nos entendemos, nos comprendemos como personas, como seres humanos. Y con esto cierro, y estoy bien en el tiempo. También acá aparecen muchos conceptos como no participar en la toma de decisiones, autonomía, y acá les pongo otro ojo, ¿no? Como atención, y acá les traigo otra autora, la Anne-Marie Moll, una antropóloga holandesa.
que tiene un texto muy bonito donde discute estas ideas de lógica del cuidado y lógica de la elección. Y ojo con, acá me salto de una a la otra lámina, pero la Robbie Davis Floyd habla de cuidado con el humanismo superficial. ¿Y qué significa esto? Que también está pasando en muchos contextos, ¿no? Que se transforma como esta idea de cuidado a un checklist de hotelería un poco a veces, ¿no? Entonces la Robbie da el ejemplo de maternidades privadas en Brasil que tienen unas salas preciosas, pintadas de colores cálidos, con música ambiental, con jacuzzi y todo, y 90% cesárea, ¿no es cierto? Entonces, es contradictorio, porque claro, hay todo un ambiente, ¿no? de cuidado aparente, pero el modelo, esta idea del cuerpo máquina, ¿no? Y de que el parto es patológico y todo se sigue reproduciendo. Entonces, claro, me trataron muy bien, la sala era maravillosa, pero tuve toda la cantidad de intervenciones, tenemos la misma tasa de cesárea. Entonces, y también ojo con traspasar, ¿no? La elección, porque esto de toma de decisiones, que también sucede, ¿no? No significa traspasar las decisiones a la mujer, si por algo hay equipos de salud que han estudiado medicina, ¿no? Y es como, bueno, también pasa, ¿no? Yo lo he visto también mucho es como que entra a preparto, bueno, ¿y usted quiere la cama tradicional, el balón kinésico o el piso de parto? Y ella nunca antes se ha informado, ¿no? Y ella no necesariamente sabe, y es por eso que es muy distinto el traspasar también, ¿no? Elecciones, que es como un poco la salud más como comillas neoliberalizada, así como usted cuídese, a cuidarnos en colectivo. Pero mire, el balón puede ser súper cómodo para el movimiento, para que sientan, ¿no? El movimiento es muy beneficioso para el trabajo de parto. Es muy distinto a, ¿no? Ponerle una checklist de nuevo de opciones en que tenga que elegir, ¿no? Entonces, ojo con eso, por ejemplo, porque el cuidado, insisto, como logro colectivo, como responsabilidad colectiva, como este equipo, ¿no? Humano que está buscando objetivos comunes, ¿no? Es interesante porque eso es algo que se está viendo, como les decía, en muchos contextos también Y última lectura de una cita y con esto termino. Cuando configuremos la entrega de cuidado como central para lo humano, estaremos forzados a repensarlo todo desde la perspectiva de cuidado, ¿no? Si el cuidado es fundamental, necesitamos construir, proteger, avanzar en relaciones de cuidado como área privilegiada de la política pública de los programas sociales. Tenemos que desarrollar formas de fortalecer y proteger los lazos recíprocos y la confianza que se encuentra en este cuidado auténtico. En el cuidado, como decía Kleinman, ¿no? En términos morales, existenciales, ¿no? Y esa era un poco la reflexión que las reflexiones que les quería compartir hoy día. Fue como un bombardeo, perdón, pero ojalá que haya tenido algún tipo de hilo conductor. Y ahí. Bueno, muchas gracias, Michelle. Me encantó el término este que nombraste como parto personalizado, porque, bueno, todo el tiempo estamos como, no sabemos si decir parto humanizado, si decir parto respetado, si las dos cosas. Me parece que este término de personalizado queda muy bien porque, como vos dijiste, es lo que cada persona gestante necesita al momento de parir, así que me encantó. Y otro término también que me gustó mucho, esto de pastorear, también me encantó. Y bueno, en Argentina, un poco lo que vos contaste también, pasa esto de que los equipos de salud son bien vistos cuando, digamos, se entregan la guardia, pasan la guardia sin ningún trabajo de parto activo, ¿no? Y esto está muy mal visto cuando pasa de guardia una persona gestante con dilatación completa, por ejemplo, bolsa íntegra, y ni que hablar sin ninguna vía, ¿no? Bueno, pero en este proceso estamos de transformación y de cambio, así que bueno, fue un gusto poder escucharte y seguir pensando y revisando nuestras prácticas. Muchas gracias. Por acá en el chat estaba viendo que le hacía sentido lo del humanismo superficial, parece. Alguien decía, amé el concepto, ¿no? Amé el concepto de humanismo superficial, dijo Eugenia. Es que se da, ¿no? Se da harto ahora, como estamos en esta transformación, entonces
Acá, bueno, como les decía al inicio, acabo de entregar mi tesis doctoral, se trata justamente de eso, del humanismo superficial, de cómo se disfraza, ¿no? Un poco, pero no cambió el paradigma, ¿no? Siguen habiendo estos mismos principios un poco de fondo, de biologicismo, de cuerpo patológico, de la mujer que no puede tomar decisiones por sí misma, de paternalismo, ¿no? Que es muy interesante. Y como muchas mujeres también en Chile, por lo menos, se sienten un poco engañadas porque hacen toda una trayectoria para buscar equipos, ¿no? O instituciones que dicen que sí les van a hacer un parto, comillas, respetado, pero el día de parto no sucede, ¿no? Y le excluyen a los acompañantes o les quitan al bebé, ¿no? O una serie de cosas que se supone que no iban a pasar. Entonces, es interesante también como a veces se transforma como en un servicio, ¿no? Como un poco de mercado, ¿no? Como todos estos programas de parto natural, parto respetado, que algunos son tremendamente profundos y maravillosos, pero hay otros que son de nuevo este maquillaje, ¿no? Como, o sea, ahí también ojo con eso. Y que debería estar al alcance de todos, ¿no? La atención personalizada, que no debería depender de buscar un equipo puntualmente, sino que tanto en público como en privado, nada, Debería ser la norma, claro, claro, debería. debería ser como, deberíamos trabajar todos. Si quieren, invitamos a que les puse para que se puedan desmutear, por favor, si quieren, levantando la mano y los vamos nombrando. Si alguien quiere contar alguna experiencia, le quiere hacer alguna pregunta a Michelle, que nos quedan unos 15 minutos antes del break, así que alguien quiere contar la experiencia en sus maternidades, si no, o si se sienten identificados o identificadas con esto. Ay, hoy están tímidos, tímidas. El frío. Aprovechen a Michelle, que es internacional, por favor. Que realmente nosotras, Sil, ¿querés contar dónde la conocimos? Porque fue muy loco el contacto con Michelle. Bueno, el año pasado Michelle hizo el cierre del año de la Organización Mundial de la Salud y habló también sobre violencia obstétrica y mucho de lo que contó hoy y expuso hoy. Y la verdad que me pareció que tenía una mirada buenísima. Lo compartimos también con Rita, que está en el comité, que ella es psicóloga. Y las dos comentamos, dijimos, qué bueno sería poder contactarla para la capacitación, y digo, bueno, le mando un mail, me contacto, y bueno, enseguida me confirmó, agradecida de la invitación, así que bueno, nos mantuvimos en contacto, y el tema es que Michelle estaba viviendo en Chile, y bueno, hace poco me dice, me mudé por razones de trabajo a Atenas, por eso es que tuvimos que adelantar hoy el horario del comité. Sí, yo estoy en verano, estoy en Poleta y es de noche, ¿qué hora es ahora? Son la 1:15, es de madrugada. Claro, bueno, así que agradecerle No, las también 2:15, perdón, las 2:15 por mantenerla desvelada. No, ya estoy acostumbrada, ya con el cambio de horario, estoy al revés. Bueno, si quieres, sí, dejemos quizás micrófono abierto, chat, no sé si le hace sentido, yo creo que en general yo trabajamos mucho desde el observatorio con colegas de toda Latinoamérica y los temas son bastante comunes, no creo que sean tan distintos, quizás a veces la palabra precisa varía, ¿no? Pero creo que son temas bastante similares, ¿no? Yo trabajo también con varias colegas argentinas y cuando conversamos no es muy distinto, ¿no? Entonces, si hay algo que les generó ruido, no sé, o simplemente sí, no, bueno, podemos conversar unos minutitos. No, yo pensaba, yo soy Rita, soy psicóloga, estoy en el comité, y cuánto trabajo hay que hacer desde la formación, ¿no? De los profesionales, digo, porque muchas de estas intervenciones, muchas de estas cuestiones, cuando uno habla con distintos profesionales, la verdad es que lo toman como una cuestión de cuidado, de responsabilidad, ¿no? Y no se lo cuestionan porque están haciendo para lo que fueron formados. Entonces digo, bueno, cuánto trabajo desde la formación misma, ¿no?
Sí, mucho que hacer. Michelle, y ustedes en la trayectoria que llevas con este tema, ¿estuvieron trabajando con equipos, o sea, como para transformar los modelos de atención, o tuviste experiencias con esto? Como para... Sí, bueno, en Chile tenemos harta trayectoria desde el 2007 y 2008, que tenemos quizás algunos lo han escuchado, el Chile Crece Contigo, que es un programa de protección integral a la infancia, que tiene todo un componente de parto respetado, de la mano con el Ministerio de Salud, que tiene el manual de parto personalizado, que plantea todo esto, pero el problema es que no es vinculante, no es una guía clínica, son recomendaciones. Entonces no hay obligatoriedad en el fondo, hay muy pocos indicadores, ¿no? Como metas sanitarias, solo el acompañante significativo y el piel con piel, que sí se ha ido transformando. Pero hay una recomendación y sobre todo hay un movimiento de la sociedad civil, porque también entre los cambios de gobierno le ponen o no prioridad, ¿no? Pero en Chile tenemos una deuda muy grande con educación sexual integral. Este año se rechazó de nuevo el último proyecto de ley, no tenemos un currículo de educación sexual integral. Recién tenemos, ustedes saben, aborto en 3 causales desde el 2017. Tuvimos 30 años sin ningún tipo de aborto penalizado. Entonces, hay un tema, estamos viendo el debe con derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ha costado instalar la agenda. Entonces, por mucho que esté en el papel, e implementarlo ha sido muy, muy, muy lento, ¿no? Pero hay capacitación, hay ciertas transformaciones en las mallas curriculares y sobre todo desde la sociedad civil hemos hecho un trabajo de muchas organizaciones. Tenemos la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento. Igual que ustedes en Argentina hemos impulsado una agenda legislativa que recién ahora, hace 2 semanas, pasó el proyecto después de 3 años a discutirse en el Congreso. Estamos muy contentas. Y yo creo que ya es una demanda como muy sentida de las propias mujeres. O sea, pues yo creo que cuando logramos traspasarlo a que sea una demanda de las propias mujeres, ¿no? Empieza a cambiar un poco hay alguien con los micrófonos abiertos. Entonces, y desde el observatorio en particular, que es donde estoy más involucrada, también estamos acompañando muchos procesos con voluntarias, psicólogas, abogados, matrones, matronas, de todo tipo de especialistas, ¿no? Y, y también en alianza con los mismos programas gubernamentales. Entonces vamos dando alertas, ¿no? Por ejemplo, en COVID, que sabemos que retrocedieron mucho los estándares de cuidado, fuimos dando alertas de las maternidades que tenían más problemas, donde recibíamos más denuncias, y ya se ha generado una especie esto como de tener observatorios es muy potente porque se genera como de hecho muchas mujeres en COVID que nos contactaban porque estaban, por ejemplo, separadas sin ni siquiera ser sospechosas de COVID, ¿no? 2 semanas de su recién nacido, cuando nos involucrábamos y avisaban a la maternidad que nos habían involucrado, inmediatamente cambiaban, ¿no? O sea, ya hay como una sensación de que no está bien, o sea, ya se sabe que no, antes estaba mucho más normalizado, yo siento. Entonces, como que se ha generado un lugar como decíamos, ¿no? El Ni Una Menos, las tesis, hay un movimiento de reconocimiento de ciertos derechos que está cobrando como un nuevo énfasis, quizá. Todavía falta muchísimo, ¿no? Pero esa matrona o esa persona, ¿no? De los equipos, que antes era como un ser humano aislado que nadaba contra la corriente y era como el hippie, ¿no? Esotérico o esotérica, ahora hay un reconocimiento, ahora no es una sola, uno, son varios, ¿no? Y hay maternidades completas. En Chile ya tenemos por lo menos un par de maternidades grandes que la lograron transformar el modelo, están con unos indicadores maravillosos y de hecho lo que les contaba, una maternidad de la Florida que está en este programa, en la Iniciativa Internacional de Parto, ahí desde el camillero hasta el jefe de servicio están absolutamente alineados en este modelo y es maravilloso el trabajo que están haciendo. Entonces, hay bonitos ejemplos de como que podemos ver la luz, así como las generaciones jóvenes, que fueron mis alumnas, yo me relaciono mucho con que también en Chile tuvimos toda la revuelta estudiantil, todo el movimiento feminista, me imagino en Argentina también, son generaciones que vienen con esto mucho más incorporado, entonces ya no se quedan tan sumisas en el fondo en el sistema que no les permite el cambio, sino que reclaman, van al jefe de servicio, ¿no? Se activan, buscan, hay una cosa mucho más movilizada, digamos, ¿no? Que tiene que ver también con recambios generacionales. Entonces, yo creo que ahí viene una energía nueva muy, muy, muy potente.
Sí. Tal cual, coincido. Adriana, perdón, te seguiré hablando media hora, pero no les quiero quitar espacio a las personas que están Adriana esperando levantó para la hablar. mano. Adriana, ¿levantaste la mano? Sí, quería hacerle una pregunta, que recién en el chat alguien puso algo parecido también. Cuando estaba hablando de violencia de género y de violencia obstétrica como una violencia de género, ella dijo que no se resolvía solamente con la capacitación, ¿no? Que no era suficiente, porque en realidad todo eso responde a una estructura cultural más compleja, fueron sus palabras. La pregunta es, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer para lograr justamente, más allá de capacitarnos, todo lo que no sea posible, lograr transformar? Porque esto es algo reiterado que surgió en distintas clases que abordaban distintos temas. Me acuerdo de la primera de maternidad segura y centrada en la familia, también el cambio de las personas era uno de los factores. Gracias. Sí, tremenda pregunta, en eso estamos. Estamos trabajando en eso, pero necesita de cambios, o sea, claro, los cambios van sucediendo, pero por eso les decía recién lo de los cambios generacionales, ¿no? Porque requiere sin duda de que haya un currículo de educación sexual transversal, de que esto se instale en nosotros, seres humanos, desde pequeños, no pequeñas, desde que haya una reflexión en voz alta de estos temas, de que haya... entonces, y eso también está cambiando, van incorporándose estas temáticas en el currículo, en las mallas curriculares de salud, se están incorporando cada vez más temáticas también de género, de violencia de género, de todos estos temas, ¿no? De, hay también, me imagino que igual que ustedes, ¿no? Mucha más aceptación, todavía hay mucha discriminación, pero mayor aceptación de las diversidades sexuales, una serie de temas que van haciendo que se requiera de, entonces los equipos que no salieron con esos elementos se están capacitando post, ¿no? Egresados y de nuevo la llevan, ¿no? Los profesionales más jóvenes, entonces, em, y apoyado siempre porque cuando hablamos de estructura, claro, hacer una sensibilización de lo típico que hacen en salud, ¿no? De 4 horas, que te da unos puntos para el currículum, no hace mucho, porque además es una cosa cognitiva, ¿no? Que uno escucha y dice, claro, sí, pero programas un poquito más largos, con experienciales, corporales, que lleven, ¿no? A revisar las propias historias. Nosotros también cuando hacemos trabajos con los servicios de salud pedimos que sean al mínimo de varias horas, ¿no? Durante un tiempo más prolongado y que tengan trabajos como con psicólogas trabajamos, ¿no? Ustedes acá hay muchas psicólogas también en propias, de construcciones como propias, ¿no? De la trayectoria. Entonces hacemos transformamos en observadores de los contextos de atención, que revivan sus propios procesos de qué querían ser cuando empezaron a estudiar, ¿no? Y qué están haciendo hoy día. Un montón de ejercicios, técnicas, que cualquier programa, ¿no? de transformación, las psicólogos lo saben mejor que yo, ¿no? Pero que requiere de conectarse con la propia experiencia. Yo las alumnas de obstetricia, matrona, les hago mucho, casi todo el programa, ¿no? Es con ejercicio, la propia autobiografía de género, ¿no? De cuerpo, de sexualidad. Porque una niña, o sea, de hecho, muchísimas de las alumnas han vivido, me imagino, en todos los contextos, ¿no? Abusos sexuales, tienen trastornos alimenticios, tienen imágenes de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, y eso a mí me sirve para explicar por qué se ejerce violencia contra las mujeres con sobrepeso o obesas, por ejemplo, en la atención, ¿no? Que reciben también unas violencias bien específicas, como de rabia, de que no se controlan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas propias biografías que pueden no repetirse, que pueden después reproducir esa violencia? De ahí muchas posibilidades, pero siempre pensando en estas cosas que no son superficiales, ¿no? Que no son un PowerPoint, digamos, el enfoque de género sino que son mucho más, que nos involucran, ¿no? Que nos involucran como personas. Yo, de hecho, cuando empecé, les contaba como estudiante a observar maternidades, después me llamaban, ¿no? Para que fuera a exponer y las primeras veces me fue pésimo porque hacía unos modelos analíticos, hacía unas cosas que me miraban con cara de pescado, ¿no? Como que ¿de qué está hablando? Y después dije, no,
voy a hacer simplemente como leer, y lo que hice en las siguientes presentaciones era pararme frente al auditorio de matronas, de médicos, y leer un diario de campo, así crudo. Jueves 14 de septiembre, entro a la maternidad, la señora Juana está en la cama, pasan a ver la ficha, ella dice que le duele, y así, un relato de yo observando, ¿no? Y eso generaba cosas tremendas, ¿no? Como de poder salir, como lo que decíamos de salir del agua, ¿no? Como de decir, sí, me reconozco ahí, pero qué impactante escucharlo, ¿no? Desde otro lugar, o sea, a mí, por ejemplo, algo súper cotidiano, pero yo también iba con una bata blanca, no con una credencial, me habían autorizado a entrar a las maternidades, pero en el minuto que me acercaba a las camas, pasaban unos segundos y las mujeres casi siempre me preguntaban, usted no es de acá, ¿cierto? ¿Usted de dónde es? ¿Quién es usted? Porque la forma de acercarme, ¿no? Que era un gesto físico, ¿no? Como de pedir permiso, de sentarme, de tocarla, de explicarle quién yo era. No, no era lo que se... Entonces yo hacía ruido, ¿no? Porque tenía un lenguaje corporal distinto. O sea, uno se da cuenta como de la ritualización de eso que hablábamos, ¿no? De ciertas... Entonces, ¿cómo mostrar eso? ¿Cómo transformarnos en observadores? Varias de las investigadoras que están en estos temas lo que proponen es entrenar al propio equipo de salud. Ahí les recomiendo, por ejemplo, se los escribo acá, el equipo de la Lynn Friedman, que trabajan en muchos contextos de África. Cuando estudian abuso en la atención, tienen unos reportes que, por ejemplo, los abusos que autorreportan las mujeres cuando se las entrevista de su experiencia de parto, son como 80 puntos porcentuales más bajos que los que observan observadores entrenados, ¿no? Por la normalización de la violencia. Lo que ella hace es entrenar a los propios equipos de salud a que miren. Entonces, eso es un ejercicio muy sencillo. En los turnos, ¿no? Turnarse, que salga una persona como a la esquina con un cuaderno, sin ánimo de acusar, ¿no? Ni de denuncia, ni de castigo, sino que simplemente de observación de esto, ¿no? De reflexión crítica, de miren el lenguaje que estamos usando, la mamita, chiquitita, no sé cuantita, puje, 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 no, puje, no puje, no puje, 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 no puje, no puje, no puje. O sea, cosas que son absolutamente normalizadas, pero que nos vamos dando cuenta, ¿no? De qué estamos reproduciendo, qué estamos... o sea, estrategias como esas, ¿no? Hasta estas cosas más estructurales políticas, ¿no? Siempre igual ayudan, necesitamos también, ¿no? Contar con leyes, con respaldo, con guías clínicas, con normas, pero es en todos los niveles, ¿no? Por eso que es estructural y por eso que es una muy mala medida empezar a castigar a las personas, ¿no? Y sacar, ¿no? A los que no están comportándose sin haber hecho estos cambios que son estructurales. Qué importante No sé si trabajar tiene algo en nosotros mismos. Sí, me quedé fascinada porque es la realidad. Es la realidad de quiénes somos nosotros, en cómo vivimos nuestros propios nacimientos, o sea, ¿no? Como en nuestra familia, cómo está visto, cómo llegamos a elegir la profesión que tenemos, a ocupar ese lugar, ese rol. Y bueno, como eso nos marca, deberíamos poder personalmente trabajarlos porque estamos acompañando el nacimiento de otro ser humano que puede ser respetado o no, el impacto. Yo leí ahí que Analía puso también, ¿no? La violencia que se ejerce sobre ese bebé en un momento, sobre esa mujer y sobre ese bebé y cómo marcamos su vida, ¿no? El comienzo de su vida. Es muy, muy importante preguntarnos todo el tiempo qué hacemos en el lugar en el que estamos. Y lo que nos preguntamos mucho con Silvana es, bueno, ¿cómo generar esto en el que todavía por ahí no hizo el clic o no se da cuenta? O cómo con esta capacitación queremos poder generar el clic en esas personas que vienen como caballito ahí en el modelo de atención, ¿no? Hegemónico, paternalista, y si no se dan cuenta, y por ahí como decís vos, no es que son malas personas, viste que uno como que empieza a... Es ese sistema del que no logran salir o no logran darse cuenta. Un gran trabajo. Y tampoco todos o todas lo van a hacer, o sea, tampoco, por eso que
Y tampoco todas las mujeres, cuando decíamos esto como del checklist, tampoco todas las mujeres van a querer subirse al balón kinésico, ni tener un parto sin anestesia, ni conectado con los ancestros tampoco, porque también a veces llevamos esto, ¿no? Como de nuevo nos ponemos como, es que ella no quiso, bueno, pero si no quiere, o sea, Eso. por eso les decía que la definición de un parto respetado, personalizado, no es haber hecho un parto natural, fisiológico, sin intervenciones de rutina, es haber respetado lo que esa mujer necesitaba. Tal Si ella cual, venía eso. con mucho temor, y sí, una mujer que viene con mucho temor, aterrorizada por las historias que ha escuchado, porque ha vivido abusos sexuales, quizás ella necesita una cesárea y es lo mejor para ella, no puede pasar por un parto vaginal. Y no es simplemente una mujer egoísta, desconectada, ella lo necesita. O sea, quizás ella ya tuvo 4 partos en litotómica con anestesia y se siente muy segura con eso. Y se va a sentir muy mal si la bajo de la cama una pelota, ¿no? O sea, por eso es Que ahí como... está el secreto, ¿no? No la bajo, le hago, le pongo o no, entrar a todas las salas de partos a poner música no significa que soy una persona que está respetando a esos seres humanos, porque por ahí no le gusta la música que a mí me gusta, porque no le Pues eso pregunté, porque es estoy lo que es interrumpiendo. combinar lo que uno trae con lo que esa persona trae para generar ese mejor escenario posible según lo que ahí no está sucediendo, que es tremendamente variable, tremendamente variable. Tal cual. Entonces tampoco imponer ¿no? una idea de parto súper guau que quizás no le hace sentido a esa persona, si es muy variable. Entonces, o como esta idea del parto, que yo critico mucho también los papers del parto natural como parto empoderante, porque las mujeres que no lo viven así se sienten muy frustradas también, ¿no? Parto orgásmico, parto no sé cuánto. Maravilloso si lo tuvo, pero si no, maravilloso también, porque si no también se pone como una exigencia, ¿no? De tener que hay unos papers que circulan, ¿no? Y se publican de que todos los partos fisiológicos son esta cosa en que uno sale como transformada espiritualmente. Bueno, y si yo no salí transformada espiritualmente. Y hay muchas mujeres que quedan muy frustradas, ¿no? Porque no vivieron eso que habían escuchado, leído, que les podía pasar. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se generan, como Tal con cual. y no para todas va a ser una experiencia transformadora, cósmica, cuántica, O ni como tiene que que tu hijo serlo, ¿no? nace y tenés que estar enamorada de tu hijo, ¿viste? Esto que, Tampoco, claro, y es tampoco, como porque algo, también ¿no? En esos el son, imaginario social, ¿no? también son conceptos normativos de maternidad, ¿no? Como que tenemos que vincularnos de cierta forma, tenemos entonces hay que tener como, como flexibilidad, ¿no? De saber acompañar en distintos escenarios a distintas personas que necesitan distintas cosas. Y eso finalmente es eso que hablábamos de justicia epistémica, ¿no? Es poner a la persona con sus particularidades al centro del cuidado, no lo que yo creo que es mejor. Bueno, Ahí sí que ya muchísimas estamos gracias. del tiempo. Yo creo. Sí, ya tenemos la próxima disertante que está conectada. Bueno, igual seguimos en contacto, nos vas a pasar entonces la bibliografía. Y Bueno, les bueno, mando la presentación, sí, ahora se las mando mañana si puedo, si me permiten. bueno, Ya, perfecto. para Gracias, Michelle. terminar de poner toda la... Ayer justo revisé tu bibliografía que publicó la Universidad de Lanús, que fue una compilación que hiciste con Patricia Quattrocchi o sí. Excelente. Justo, y Gracias. ahora entré y te encontré, estoy feliz. Muchas Qué gracias. bueno. Me alegro. Encontrar a la autora en vivo es una Todo es para maravilla. algo, ¿viste? Hoy tenías que estar Sí. acá para cruzarte. Totalmente, qué buena iniciativa, muchas gracias además, de verdad. No, gracias a ustedes. Me encantaría quedarme, pero creo que voy a dormir. Así que me disculpo por desconectarme. Está de No, por madrugada favor. ella. Muy bien. Así que me despido. Muchísimas gracias. Gracias Bueno, a vos. muchas gracias, Chao, Michelle. chao.